Has hecho una poesía, entre tus labios le has puesto melodía para alegrarnos. Y a mi padre y madre, que tu amor ha unido, sinfonías del cielo has hecho en sus hijos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué sucedería si Jesús decidiera instalar en algún momento un contestador telefónico automático en el cielo? Imagínate a ti mismo orando y escuchando el siguiente mensaje. Gracias por llamar a la casa de mi Padre. Por favor, seleccione una de las siguientes opciones. Para peticiones, presione 1. Para acciones de gracias, presione 2. Para quejas, presione 3. Para cualquier otro asunto, presione 4. Imagínate que Dios usara la excusa tan conocida. De momento todos nuestros ángeles están ocupados atendiendo a otros feligreses. Por favor, manténgase orando en la línea y su llamada será atendida en el orden que fue recibida. ¿Te imaginas obteniendo este tipo de respuestas cuando llames a Dios en tu oración? Si desea hablar con Pedro, presione 5, con el arcángel Miguel, presione 6, con cualquier otro ángel, presione 7, si desea que el rey David le cante un salmo, presione 8. Si desea hacer reservaciones para la casa de mi Padre, simplemente presione Juan, seguido de los números 3, 1 y 6. Si desea obtener respuestas a preguntas sobre los dinosaurios, la edad de la Tierra, los ovnis, ¿dónde está el arca de Noé? Por favor, espere a llegar al cielo, no se apresure. ¿Te imaginas lo siguiente en tu oración? Nuestra computadora señala que ya llamó otra vez hoy. Por favor, cuelgue inmediatamente y despeja la línea para que otros que quieren también orar lo hagan. O bien, nuestras oficinas estarán cerradas el fin de semana por causa de Semana Santa. Por favor, vuelva a llamar el lunes. Gracias a Dios que esto no sucede. Gracias a Dios que le puedes llamar en oración cuantas veces sea necesario. Gracias a Dios que a la primera llamada Él siempre te contesta. Gracias a Dios porque Jesús y con Jesús nunca estará la línea ocupada. Gracias a Dios que Él nos responde personalmente y nos conoce por nuestro nombre. Gracias a Dios que Él conoce nuestras necesidades antes de que se las manifestemos. Gracias a Dios, porque de nosotros depende llamarle cuando deseemos en oración. Pues ese es nuestro tema de hoy en Melodía entre tus labios, la oración. Si se dan cuenta y se dieron cuenta, hacemos memoria de nuestro tema de hace 8 días. Hablábamos del silencio, de la riqueza del silencio, lo valioso que es guardar silencio para escuchar a Dios. Pero, a su vez, un fruto del silencio tiene que ser la oración. Por eso he pensado y he preparado este programa sobre la oración para todos nosotros. Es bonito saber que Dios me regala un momento de silencio y de oración, siempre para poder preparar este espacio bonito para compartir con ustedes. De nuevo agradezco a todos los que nos acompañan cada 8 días a las 3:30 de la tarde para reflexionar un poquito, para orar, para charlar un momento sobre la vida cotidiana a la luz de la fe y especialmente porque nos reunimos para escuchar la melodía de Dios por medio del canto. Así que hoy los invito a meditar, a reflexionar, a pensar sobre la oración. Gracias a Dios, como nos lo dice este texto, no tenemos que esperar a que nos atiendan en la línea. En estos días tan congestionados por medio de las redes telefónicas y de internet es dificilísimo poder adquirir o recibir una llamada o recibir una respuesta y una ayuda. Los call center que llamamos están repletos de llamadas y es difícil llamar a X o Y empresa para que uno sea atendido.
Gracias a Dios esto no ocurre cuando nos comunicamos con Dios. Gracias a Dios, Él siempre está dispuesto y nunca se congestionan las líneas. Y a su vez, no necesitamos tener cerca un Wi-Fi o tener datos en el celular para tener que llamarlo. Los datos y el Wi-Fi están medidos y están presentes en el corazón, en el amor que hay en el corazón de cada uno de sus hijos. Pues Él nos da esa bella señal que es su amor y que llega a la repetidora, diríamos también, al celular de nuestro corazón, en donde sentimos la señal de Dios. Hermanos, pues qué bonito hoy que podamos reflexionar sobre nuestra oración. Y es importante hablar sobre este don, este regalo que Dios nos da, especialmente en este tiempo de pandemia, ¿no les parece? Cuando uno sale en algún momento, por supuesto, en la necesidad de comprar algunos de los víveres o adquirir algún producto de verdad necesario de la canasta familiar, rápidamente las personas le preguntan a uno como con ese afán, Padre, ¿hasta cuándo esta dificultad? Diosito, Dios nos ayude, esto está largo, está complicado, está difícil. Y pues la respuesta que fundamentalmente uno les da es: ¿qué tanto has orado? No dejes de orar. ¿Qué tanto has orado? No dejes de orar. Claro, porque es que por medio de la oración, como es el medio de comunicación que tenemos con Dios, solo de esa manera podemos entenderlo. Qué bonito que nosotros podamos escuchar claramente la señal de Dios por medio de la oración y nosotros, en ese silencio que meditábamos hace 8 días, demos el paso para ocupar ese bello silencio con la comunicación con Dios, con la oración. Yo te invito a que no angusties, no te desesperes. Tranquilo, tranquila. Dios sabe cómo hace sus cosas y Él se toma el tiempo porque el tiempo es de Él y Él nos va a responder cuando Él quiere, porque suya es esa oportunidad, suya es esa palabra. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Estar en comunicación con Él continuamente para poder entender lo que Él nos dice. Uno queda en ascuas y queda de pronto de mal genio cuando al llamar a esos call centers no le contestan a uno, o las respuestas son a veces absurdas y queda uno como en las mismas y queda uno indignado, de mal genio, o queda uno preocupado. Cuando yo entro en una profunda oración con el Señor, lo voy a escuchar claramente y al escucharlo entenderé lo que me quiere decir. Entonces sabré que por medio de ese teléfono que nos envía la señal de su amor, nos va a ayudar precisamente a tener una idea clara de cómo nos ama, de cómo Él habla, y que nosotros debemos dejarlo hablar. Deja que Él habla. Permítale que a Él que le hable. Permítale a Dios que entre en comunicación contigo. Permítele a Él que llene tu existencia, tu vida, sane tus preocupaciones por medio del diálogo que tú necesitas hacer con Él. Así que, hermanos, queridos televidentes, queridos santividentes, queridos hijos de Dios, cristianos todos, amantes del Señor, los invito a darle el puesto que merece la oración en nuestra vida personal, humana, familiar, nuestra vida espiritual, por supuesto, nuestra vida religiosa, nuestra vida laboral. Hermanos, la oración alimenta todas las dimensiones del ser humano y por eso la oración es un alimento continuo que nosotros tenemos que saber que es de la única manera como nosotros buscamos la tranquilidad de nuestra mente, de nuestros nervios, de nuestros pensamientos y emociones, de nuestros sentimientos, pero fundamentalmente la oración es el alimento del espíritu. Bueno, pues a la luz de eso, mis queridos hermanos y hermanas, pues precisamente nos va
Nos va a decir el Catecismo de la Iglesia Católica que solamente el ser humano puede llegar a ser conocido en su naturaleza, en su vocación, en su misión, en el designio que tiene Dios para ese ser humano. Solo puede ser reconocida esa naturaleza, esa misión, por medio de la oración. Es decir, cuando el ser humano entra en contacto con Dios. Pero a su vez, hermanos, la oración no puede ser entendida o no puede ser valorada si nosotros no la referimos fundamentalmente como aquella que brota de lo profundo del ser humano. Es decir, que el ser humano, la manera más genuina, más profunda en la cual se expresa él mismo, es por medio del contacto que tiene con su Creador, cuando es capaz de elevar una oración. Por consiguiente, entiendo al ser humano cuando entro en oración. Entiendo la oración cuando la refiero como fuente que brota del ser humano. Van íntimamente unidos. Por eso la oración no es solamente un hecho como religioso o solamente para los que podamos practicar una religión o somos cristianos católicos. No, la oración es propia de la expresión del espíritu del ser humano. Y por eso, cuando se entra en esa intimidad en la oración, pues el ser humano se conoce mejor a sí mismo y en esa oración empieza a conocer la obra de su Creador. Perfecto. Entonces, teniendo como base que la oración nos ayuda a conocer al mismo ser humano, nos ayuda a identificar ese océano hermoso que hay dentro de nosotros, también necesitaríamos aclarar qué no es para no confundir la oración e ir purificándola en cada uno de nosotros. La oración no es una reflexión filosófica de la existencia humana, es decir, los interrogantes que se formula la filosofía de quién soy yo, hasta dónde ocurre la existencia, quién es Dios, en qué consiste la muerte. No es eso la oración. La oración no es interrogarnos respecto a la existencia humana o respecto al devenir de la historia o la ontología, por lo tanto, del ser. No, no es eso la oración. No son reflexiones filosóficas. La oración no es una expresión sentimentalista que es empalagosa. Entonces, muchas veces son aquellas también expresiones sentimentalistas que más de una vez no nos llevan al fondo del conocimiento de Dios, sino que son superficiales. Entonces, como diríamos, volteamos los ojos y como se dice, hablamos como delirantemente para que los otros sepan como si sí estuviéramos haciendo oración. No, hermanos, no son expresiones sentimentalistas, empalagosas. No, no es eso la oración. Hay que saber identificar muy bien cómo a veces podemos malinterpretar nuestra oración. La oración no es impulso espontáneo y ya. Yo quiero orar en este momento y ya. Entonces digo unas cuantas palabras memorísticamente y las repito y porque yo quise orar en este momento y ya oro y pasó. No es una expresión de una iniciativa personal, como si la oración simplemente fuera una iniciativa de la persona, de nosotros mismos. No, no es tampoco eso. No, y entonces Dios tiene que escucharme porque yo quise orar simplemente en este momento. Yo le voy a decir esto a Él memorísticamente, le voy a decir lo que necesito, Él tendrá que escucharme, amén, y me voy. No es algo espontáneo, mucho menos utilitarista, mucho menos nosotros pensar que la oración podemos simplemente lamentablemente utilizarla para manipular a Dios por nuestra conveniencia. No, necesitamos purificar el sentido de la oración. Pues bueno, hablemos de 3 características espirituales de quien tiene una verdadera experiencia de oración. Entonces cada uno empieza a reflexionar eso. Empieza a reflexionar, pues si yo tengo esas características, si yo las identifico cuando oro. Primero, queridos hermanos, ante esta descripción que estamos haciendo de la oración
tiene clara, que brota de la fe en un Dios personal, en un Dios que yo puedo entender y descubrir, un Dios cercano, y entonces es un Dios que me conoce y es un Dios que me ama, pero a su vez un Dios personal es a quien puedo amar, o sea, que es una persona a quien yo amo. Fijémonos que el dogma de la Divina Trinidad nos habla de que Dios son tres personas, un solo Dios. Se personifica a Dios, es decir, que es capaz de ser amado y es capaz de amar. Y por eso nosotros tenemos que saber que cuando nos acercamos a Dios en la oración, nuestra fe brota teniendo la plena seguridad que le estoy hablando a un Dios que es persona, que se personifica y que por lo tanto entonces es un Dios cercano, que está junto a mí. En segunda instancia, otra característica es que en la oración brota una fe en alguien que está presente realmente. Tú tienes que orar sabiendo que Él está ahí. Tú tienes que saber que cuando hablas, Él te está escuchando. Y por eso su presencia es real, es viva. Tienes que saber y tener esa convicción que cuando tú elevas tu oración y te dispones bien y te preparas bien, tienes que saber que Él está ahí presente. Y en tercer lugar, cuando tú haces oración y aquella persona que tiene una verdadera experiencia de oración, deposita profunda y totalmente su confianza sabiendo que es escuchado, que es atendido por Él. Entonces entiende que la oración es una relación, entiende que la oración es una íntima relación de mano, se une con el Espíritu de Dios. Entonces, yo entiendo la oración, fundamentalmente como una relación que yo debo tener con Él. ¿Cómo te relacionas con Él? ¿Qué tanto crees que Él está presente cuando tú hablas? ¿Y qué tanto tú sabes que le estás hablando a una persona que es divina, que es Dios y que está por lo tanto cercana a ti? Pues hermanos, necesitamos una vez más saber y tener la convicción de que no le hablamos al viento o son palabras como a veces abstractas que como no tuvieran, digamos, destinatario. Al contrario, nosotros cuando oramos sabemos que Él está ahí, que está presente y que quiero relacionarme profundamente con Él y sé que Él me escucha, Él me está escuchando, se revela a mí, Él abre sus oídos a mi súplica y empezamos a dialogar, empezamos a charlar con Él porque sabemos que Él está ahí. Me encontré con esta frase muy bonita, queridos hermanos, a la luz de la fe que tiene que impregnar la oración. La fe vive de la oración y la oración tiene sentido cuando hay fe. La repito para que te la grabe, se la grabe su merced, te la grabes ahí en el corazón. La fe vive de la oración y la oración tiene sentido cuando hay fe. Entonces medita esa oración ahí profunda. Vamos revisando cómo entendemos la oración, cómo necesitamos purificar la oración y fundamentalmente cómo necesitamos impregnar nuestra oración de fe, porque la oración sin fe es vacía. Ya regresamos y medita esta frase para crecer en la fe y embellecer tu oración. Has hecho una poesía, entre tus labios le has puesto melodía para alegrarnos. Y a mi padre y madre, que tu amor ha unido, sinfonías del cielo has hecho en sus hijos. ¿Todo el mundo entra desordenadamente a los establecimientos? Muéstrales el lado rojo de tu tarjeta. Pero si la gente mantiene la distancia para entrar, muéstrales el lado amarillo. ¿Tu vecino está haciendo fiesta en la casa? Muéstrale el lado rojo. Pero si tu vecino respeta la seguridad de todos, muéstrale el lado amarillo. ¿Viste a alguien con el tapabocas en el cuello? Muéstrale el lado rojo de tu tarjeta. Pero si ves a alguien con el tapabocas tapando nariz y boca, muéstrale el lado amarillo.
Siendo conscientes de nuestro comportamiento, numeral Colombia arranca seguro. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. La vida del marinero, del pescador y la de sus familias es muy dura. A veces está marcada por el trabajo forzado o por ser abandonados en puertos lejanos. Además, la competencia de la pesca industrial y la contaminación hacen su trabajo todavía más complicado. Sin la gente del mar, mucha parte del mundo sufriría hambre. Recemos por todas las personas que trabajan y viven del mar, entre ellos los marineros, los pescadores y sus familias. Sus manos jamás se detienen, trabajan sin descanso por el bienestar de su gente. Son las manos de hombres, son las manos de mujeres, son las manos de hijos boyacenses. Así es Boyacá, tierra de campesinos, de gente noble, gente que se levanta a diario con firmeza y no retrocede a pesar de los malos tiempos. Es la tierra de padres, madres y abuelos que crecieron sabiendo que en sus cultivos está el destino de los pueblos. Es tiempo de extenderles nuestra mano, de abrazarlos con nuestros actos y decirles que estamos para ellos. Boyacá te abraza. ¿Te perdiste de algún programa de Telesantiago? Tranquilo, puedes revivir todo el contenido a través de nuestra página de Facebook Telesantiago Tunja y YouTube como Canal Telesantiago. También encuentra la señal en vivo a través de www.canaltelesantiago.com y en la aplicación de Telesantiago Tunja para dispositivos Android. En Telesantiago continuamos trabajando por la televisión de nuestra tierra. Tunja hoy tiene más que nunca sus tesoros escondidos. Esta pandemia nos recuerda que la belleza de nuestra ciudad está en las personas que llenan de vida sus frías calles. Telesantiago te invita a continuar en tu hogar. Eres un tesoro que no queremos perder. Quédate en casa. Has hecho la poesía, entre tus labios le has puesto melodía para alegrarnos. Y a mi padre y madre, que tu amor ha unido, sinfonías del cielo has hecho en sus hijos. La fe vive de la oración y la oración tiene sentido cuando hay fe. Perfecto. Pues entonces, queridos hermanos, como vamos meditando sobre cómo hemos entendido nuestra oración, cómo la hemos practicado, pero a su vez hacer una gran evaluación para ver cómo a veces confundimos la oración o no la estamos utilizando de una manera correcta. Bueno, continuemos hablando de este bello, de verdad, identidad del cristiano que le imprime la oración, este tema que es tan importante en nuestra vida. Lo que yo quiero simplemente es siempre darles algunas pautas, llevarlos a reflexionar un momentico y pues si pueden aprender algo, pues bienvenido sea. Es decir que ante todo como sacerdote en la humildad, en la sencillez, pues comparto algunas reflexiones que les puedan ayudar a ustedes en su vida humana, espiritual, familiar, etc. En segundo lugar, quiero hablar, después de haber hecho una descripción, una definición, pero a su vez también haber dicho que no es la oración, que muchas veces se puede confundir la oración con algunos conceptos. En segundo lugar, es importante hablar sobre el carácter específico
de la oración de nosotros los cristianos católicos, los que creemos en Cristo. ¿Qué diferencia hay entre una oración de una persona que no es católica, que no es cristiana, y los que somos cristianos? Pues fundamentalmente voy a hablarles de los requerimientos del carácter específico que le imprime al ser humano el ser creyente en Cristo y cómo esa oración tiene una identidad propia. Primero que todo, mis queridos hermanos, la identidad de la oración cristiana está identificada en relación a las tres divinas personas. Primero, en relación al Padre, como filiación. Es decir, que nosotros nos dirigimos a Dios como Padre. Abba, Padre, nos lo enseñó Jesús. Por eso nos enseñó el Padre Nuestro, la oración por excelencia de los cristianos. Por eso nos dirigimos a Dios como Padre, papito lindo, papito querido, Abba, Padre. Por eso el primer carácter de la oración del cristiano es un carácter de filiación. Filiación, filius, es hijo, hijo de filius, soy hijo del Padre. En segundo lugar, queridos hermanos, pues hace referencia a la hermandad. Es una relación de hermandad con Dios. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre, como nosotros, menos en el pecado. Y por eso, mis queridos hermanos, nosotros nos dirigimos a Dios en hermandad, porque Cristo es nuestro hermano. Cristo, nuestro hermano, ha resucitado, habita con nosotros, y por eso nosotros elevamos nuestra oración por Cristo, con Él y en Él. Recuerdan muy bien la doxología de la Eucaristía, cuando el sacerdote o lo proclama o lo canta, por Cristo, con Él y en Él. Ahí, hermanos, ahí tiene fundamentalmente nuestra oración un carácter de hermandad, con Cristo, por Cristo, en Cristo. Y en tercer lugar, hermanos, nuestra oración tiene un carácter de inspiración. ¿Por qué? Porque la oración es inspirada por el Espíritu Santo. La inspiración que viene de Dios se manifiesta por medio de la obra del Espíritu Santo. Por eso lo que les decía, la oración no es que yo me senté un ratico ya a orar y entonces voy a decir esto y Dios verá si me escucha, o es más, me tiene que escuchar y amén, y me hago a veces la bendición ni siquiera haciéndola bien, sino me la borro. A veces ocurre oraciones de afán, oraciones que quieren manipular a Dios, y no, con Dios no se puede hacer eso. Por eso, hermanos, qué lindo que nosotros ante todo sepamos que el carácter de la oración del cristiano está dado como filiación, como hermandad y como inspiración. Es decir, va íntimamente vinculada esa oración a las tres divinas personas. Pues ese es el carácter de un cristiano. Por eso nosotros tenemos que saber orar así, como hijos, como hermanos y como necesitados de la inspiración del Espíritu Santo para orar correctamente. En tercer lugar, mis queridos hermanos, otro aspecto que quiero hablarles de la oración es ¿quiénes son los agentes, los actores de la oración? ¿Quiénes intervienen fundamentalmente en la oración? Por supuesto, primero que todo, tenemos que saber que la oración es una iniciativa divina, es una iniciativa de Dios. Dios pone en nuestro corazón el anhelo, el deseo de orar. Es una iniciativa de Dios. Hermanos, no pensemos que nosotros le estamos haciendo un favor a Dios orando. No, es que Dios inspira en nuestro corazón que hablemos con Él. Qué lindo eso, cuando nosotros escuchamos, o mejor, cuando nos sentimos motivados, hablar con alguien. Cuando hablamos, yo quisiera charlar un ratico con usted, yo quisiera que me diera un consejo. Es que hablar con usted es agradable, es delicioso hablar con usted. Pues así Dios inspira en el corazón humano el anhelo y el deseo de hablar con Dios, de hablar con Él. Por eso es primero una iniciativa de Dios. El primer actor de la oración es Dios mismo. Así que, hermanos, no nos adueñemos de algo que no es de nosotros, que brota en nosotros, pero que Dios lo infunde en nosotros. En segundo lugar, mis queridos hermanos, el otro actor de la oración es su palabra.
Él está ahí y luego nos va a hablar. Y nos habla por medio fundamentalmente de la Sagrada Escritura. Nos habla ahí. Y por eso qué lindo que yo quiero encontrarme con Él en oración y luego quiero escuchar su palabra. Quiero encontrarme con Él en su palabra, que se conjugue su palabra con mi humilde y pequeña palabra. Pero fundamentalmente quiero que me hables, Señor. Necesito que me hables. Quiero que me hables, quiero deleitarme. Yo me imagino cuando el Señor Jesús hablaba, por supuesto, a todos los discípulos en el monte, en las sinagogas, a la orilla del lago, con esa multitud. Y desde dentro los corazones de los discípulos, de los que lo escuchaban, dirían: no te calles, Señor, sigue hablando, háblame. Me tienes aquí enamorado, me tienes aquí apasionado por tu palabra. Así que ese segundo agente de la oración es fundamental. Yo me encuentro con Él para escuchar, para entender su palabra. Perfecto. En tercer lugar, mis queridos hermanos, el otro agente de la palabra, de la oración, es la comunidad cristiana. Es decir, que la palabra, Dios tiene la iniciativa, envía su palabra en esa oración para alguien. Y fundamentalmente esa palabra habita en la comunidad, en la iglesia, eclesía, asamblea de los que quieren escuchar su voz, de los que sienten su presencia cercana, de quienes se quieren deleitar de su mensaje. La comunidad. Por eso, hermanos, la oración es comunitaria. La oración tiene una dimensión hermosa que es orar en comunidad, en iglesia. Por eso nos ha dolido en estos días que los templos tuvieron que cerrarse, entonces nos ha sido imposible o difícil reunirnos en comunidad para orar unos por otros, o en comunidad poder sonreírnos y poder abrazarnos, darnos la paz. Pero pronto el Señor nos dará una nueva oportunidad de orar en comunidad. Preparémonos. Qué lindo, hermanos, que nosotros sepamos que en esa comunidad, ahí hay una maestra fundamental que nos enseña a orar. La comunidad es la iglesia y la maestra que le enseña a la iglesia a orar es María. Así que por eso María es ejemplo de oración y a su vez es maestra de oración. Ahí en la comunidad nosotros encontramos a María y por eso qué bello que nosotros en nuestra iglesia sabemos que María nos enseña a orar y es ejemplo de oración. Pues ese tercer agente es la comunidad. No permitas que tu oración sea simplemente yo solito, yo oro así y no más, este es mi estilo y ya. No, hermanos, la oración tiene una dimensión fundamental que es la oración comunitaria, que es la oración de todos reunidos como iglesia, como asamblea. Hay que tener cuidado con creer que la oración solamente es un hecho individual o egoísta. No, fundamentalmente el agente que después de Dios, por supuesto, de su palabra, el agente de la oración es la comunidad, sus hijos. Pero también, pues, el otro agente, nos lo va a decir el catecismo, está representado por el pobre de espíritu. Es decir, aquel ser humano, aquel hijito, tú, yo, que así sea, somos los cuando nos dice y nos habla de la humildad, de las personas y de los hijos agradecidos, de los hijos generosos en la oración. Humildad, agradecimiento y generosidad. Hermanos, el pobre de espíritu interpreta muy bien la oración que hace con Dios. Interpreta muy bien la palabra de Dios, porque Dios se quiere revelar en ese pobre de espíritu. No es una pobreza aquí de miseria, de negativa. No, la pobreza significa, como les decía, humildad, agradecimiento, generosidad. El pobre de espíritu tiene esas virtudes y por eso Dios se vale de ese pobre de espíritu para revelarse. Pero a su vez, mis queridos hermanos, por medio de ese pobre de espíritu se transmite la oración a los demás. Por eso el pobre de espíritu es un ejemplo para nosotros. Por eso les decía que amén y ojalá nosotros pudiéramos adquirir esa hermosa virtud espiritual de la pobreza de espíritu. Dichosos los pobres de espíritu. Así que, hermanos, esos son los agentes de la oración. En cuarto lugar,
quiero hablarles de la centralidad de la oración, donde nosotros fundamentalmente podemos cultivar, profundizar, enriquecer nuestra oración, fundamentalmente en la vida sacramental. En los 7 sacramentos, hermanos. Los 7 sacramentos son fuente extraordinaria de oración, pero fundamentalmente la Eucaristía. Claro que sí. La Eucaristía es fuente profunda de conexión del ser humano con Dios. La Eucaristía. ¿Cuánto nos ha hecho falta en estos días la Eucaristía? Lo sé, hermanos. Pero tranquilos, tranquilos, hermanos, que si en algún momento hemos sentido un poco de hambre, el Señor pedagógicamente dirá: no hay mal que por bien no venga, aquel adagio popular, porque si tenemos hambre, el Señor se va a valer de esa hambre para saciarnos, porque verá en verdad quién se quiere alimentar, quién ha tenido la necesidad de alimentarse. En estos días, hermanos, ¿qué tanto tú te has conectado en oración por medio de la Eucaristía? Por medio de las redes sociales. Los sacerdotes hemos estado celebrando la Eucaristía en las parroquias y por medio de las redes sociales. ¿Tú qué tanto? Cuando estás mirando tu Facebook, ves a un sacerdote que está celebrando la misa y simplemente despliegas ahí en el celular y sigues derecho. ¿O simplemente miras a ver si hay unos 3 cristianos por ahí conectados y tú pasas derecho? No, el Señor te está hablando ahí. Y por eso quédate ahí, porque necesitas entrar en oración. Y la mejor manera de entrar en oración es contemplando y degustando la Eucaristía. ¿Cómo se manifiesta esa oración en la Eucaristía? Se manifiesta como oblación, como abandono en las manos de Dios, en ese altar hermoso en donde se prepara la cena del Señor. Se manifiesta esa oración como sacrificio, por amor, en amor. Sacrificio que significa entrega, hermanos, entrega. Y eso es entrar en verdad en oración, reconocer la oración como entrega, como un hermoso sacrificio por amor. En tercer lugar, esa oración en la Eucaristía se manifiesta como anuncio. Por eso quédate ahí en la Eucaristía cuando proclaman la palabra de Dios, porque cuando tú escuchas esa palabra, cuando te la explican, cuando te orientan, entras en oración en la Eucaristía. Qué lindo que este espacio sea un momento de oración, un momento profundo de conocimiento a Dios, de íntima relación con Dios. Pero también la Eucaristía, mis queridos hermanos, significa misión, significa elección, significa envío. Por eso, hermanos, solo en la oración yo entiendo por qué el Señor me elige. Segundo, por qué el Señor a su vez en la oración me está eligiendo, me está dando una misión concreta, me está enviando. Yo necesito entender eso en la Sagrada Eucaristía. Entiéndelo. No es estar ahí un rato y, como decimos, estar un momentico y escuchar la misa. Dicen unos, escuchemos misa. No. Pues tú vas a participar en oración de la Eucaristía, porque entras en comunicación directa con Dios, ya sea en el templo presencialmente, ya sea virtualmente, por medio de las redes sociales, por medio de nuestros medios de comunicación. Ahí está el Señor. Así que, hermanos, yo los invito a que redescubran la oración a la luz de la Sagrada Eucaristía. Y claro, a través de la Sagrada Escritura, que ya habíamos hablado anteriormente. La Eucaristía muchas veces pierde su sentido como un sentido de oración. Y por eso es triste para muchos ver cristianos católicos que no aman la Eucaristía, que le tienen pereza a la Eucaristía, que dicen creer en Dios pero no quieren alimentarse de Él. Hermanos, no funciona así la oración. No funciona que tú ores simplemente cuando tú quieras y Dios tiene que escucharte y eso te hace un buen cristiano, un buen católico. No funciona así. En último lugar, mis queridos hermanos, quiero hablarles respecto a la oración, sobre las formas de la oración. ¿Qué formas tiene la oración? O sea, ¿de qué maneras también podemos orar? Primero, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que aparece una oración de bendición. Eso significa que nosotros entendemos la oración descendente y ascendente. Es decir,
que en la oración Dios nos bendice y que nosotros en la oración, nosotros también bendecimos a Dios. Nosotros damos gracias por esas bendiciones y a su vez nosotros decimos, bendito sea Señor. Bendecimos a Dios, pero Dios primero, descendentemente, nos bendice. Es la oración de bendición. En segundo lugar, la oración de adoración. Y la oración de adoración hace referencia al reconocimiento como criaturas humanas pequeñas ante Dios, por lo que Él es. Yo reconozco quién es Él, y entonces como reconozco que es mi Dios y Señor, reconozco su grandeza y omnipotencia, entonces te adoro, Señor, te adoro. Por eso solamente adoramos a Dios, solamente nuestra rodilla, todo lo que somos, se postra ante Dios, solamente ante Dios. Adoramos únicamente a Dios nosotros los cristianos católicos, que eso quede muy claro. Tercer lugar, tenemos una oración de petición o súplica. Y esa oración de petición o súplica, pues refleja cuando nosotros tenemos una necesidad particular y entonces le pedimos. Tenemos esa necesidad, pero también necesitamos pedir perdón, suplicar perdón. Esa es una tercera forma de oración. Bien, hermanos. En cuarto lugar, de intercesión. Intercesión. Pues, hermanos, nosotros utilizamos esa oración de intercesión en favor de otro, es decir, que intercedo por alguien, oro por alguien, por mis hermanos difuntos, por mi familia, por alguien que está enfermo, pero a su vez en favor hacia mí o en favor mío, es decir, que alguien interceda por mí. El primordial intercesor entre el Padre y nosotros es Jesucristo. Por eso Jesucristo es el primer intercesor. Pero también tiene esa bella función María, nuestra Madre. Por eso le llamamos la intercesora, no mediadora. El único mediador entre Dios y los hombres es el Hijo. Entre el Padre y los hombres es el Hijo. Como intercesor también aparece el Señor. Intercede por nosotros, aboga por nosotros. El Espíritu Santo aboga por nosotros. Y María intercede por nosotros. Los santos interceden por nosotros. Los ángeles interceden por nosotros. Y otra forma de oración es la acción de gracias. Y entonces en la acción de gracias es reconocer la obra magnífica y sublime de Dios. Esto le agrada a Dios, un corazón agradecido. En tu oración aprende a dar gracias. Solo pedir y pedir y nada de dar. Nosotros tenemos que ser generosos con Dios, haciendo buenas obras. Y debemos siempre darle gracias en la oración. Y en último lugar, otra forma de oración es la alabanza, hermanos. La alabanza. Y te alabo, Señor, y te alabo, Padre, porque tú eres lleno de gloria. Te doy gloria, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Es una oración de alabanza por lo que Él hace, porque por medio de lo que Él hace, descubrimos quién es. Por eso la alabanza y la adoración van íntimamente unidas. La adoración es porque yo reconozco quién es Él. Y la alabanza yo reconozco por medio de sus obras, por todo lo que hace conmigo y por mí, reconozco quién es Él. Por eso te adoro y te alabo. Muy bien, vamos a otros mensajitos y vayamos cada vez más pensando en la belleza de la oración y vayamos purificando nuestra oración. Ya regresamos. Has hecho una poesía, entre tus labios le has puesto melodía para alegrarnos. Y a mi Padre y Madre, que tu amor ha unido, sinfonías del cielo has hecho en sus hijos. La Santa Misa es la cita de la familia Telesantiago con nuestro Padre Creador. Encontrémonos con Él de lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Y los domingos a partir de las 8 de la mañana a través de la señal de televisión, redes sociales y nuestra página web www.canaltelesantiago.com.
Recuerda que en Telesantiago oramos por ti. En estos tiempos de pandemia, tú no estás solo. Tu familia Telesantiago te acompaña y ora por ti. Así que puedes dejar tus intenciones de oración a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Telesantiago Tunja. También en nuestro Santi WhatsApp 315-820-2715. Somos Telesantiago, la imagen del amor. Y en familia oramos por ti. Los 50 años del tío. La idea de reunirnos fue mía. Una excusa perfecta para vernos. Todos estábamos sanos. Bailamos, comimos, nos abrazamos. 10 días después la historia es diferente. El tío está en una UCI y hay varios positivos en la familia. Mis excusas perjudicaron a muchos, pero sobre todo a mí. Yo también soy positivo para COVID. Tus excusas siguen poniendo en riesgo tu vida, tu bienestar y la reactivación de todo un país. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Factura, ya la tiene en su correo. Es electrónica y ecológica. Así los dos ganamos. Su negocio es más eficiente porque está sistematizado. Se demora menos y se ahorra plata. Y el que la recibe la usa para reducir impuestos. Aprovecha los beneficios de la factura electrónica. Si yo puedo, todos podemos. En la DIAN, cada día trabajamos con empeño para ser más cercanos, ágiles y eficientes. DIAN, por una Colombia más honesta. El Ministerio de Educación Nacional ha dispuesto para la ciudadanía la Biblioteca Digital del Plan Nacional de Lectura y Escritura, una herramienta virtual que brinda acceso a contenidos de calidad en diversos formatos. En la Biblioteca Digital, docentes, niñas, niños, jóvenes y sus familias encontrarán infinitas posibilidades para el aprendizaje a un clic de distancia. Para acceder solo debe descargar la app Biblioteca Digital PNLE o entrar a la página web bibliotecadigital.colombiaaprende.edu.co. Es tiempo de leer. Has hecho la poesía, entre tus labios le has puesto melodía para alegrarnos. Y a mi padre y madre, que tu amor ha unido, sinfonías del cielo has hecho en sus hijos. Enséñanos a orar, le dijeron los discípulos a Jesús, como Juan enseñó a sus discípulos. Y nos enseñó el Padre Nuestro. Qué oración tan hermosa. Y no es repetirla como loritos muchas veces, es sentirla, es saber que Él está ahí, es deleitarnos sabiendo que nos está escuchando. Por eso el Señor nos regale el don de ser pobres de espíritu, un corazón humilde, un corazón agradecido, un corazón generoso. Señor, bendice a tus hijitos, bendícenos a todos nosotros, enséñanos a orar, regálanos el don de la oración como comunidad y la oración que nosotros debemos hacer cada uno como tus hijitos. Ayúdanos, Señor, a entrar en comunicación contigo. ¿Cómo puedo venir ante ti? ¿Cómo puedo acercarme a ti? ¿De qué manera te hablo? ¿Cómo lo hago? Si para mí esto ha sido muy difícil. ¿Cómo puedo pronunciar tu santo nombre y elevarte una oración por mis hermanos? Inclinaré mi cabeza juntando mis manos. Hoy permíteme acercarme a tu presencia
rodillas, de rodillas. Hablaste con tu padre en el huerto, de rodillas, de rodillas. La gente te pedía un milagro, de rodillas, de rodillas. Te suplico, mi Señor, sana mi herida. De rodillas, hoy he venido de rodillas, mirando tu grandeza en esa cruz. Hoy perdóname, Señor, por cuántas veces no he venido a adorarte en el sagrario, por cuántas veces te he ofendido y te he fallado. ¿Qué más pido yo de ti si te he encontrado? Qué alegría siento aquí a tu lado. Es inmenso el amor que me regalas. Gracias, Señor, te doy las gracias por dejarme recostar en tu costado. Gracias, Señor, te doy las gracias, pues no negaste el perdón a mi pecado y por eso he venido de rodillas, de rodillas. Me entrego todo a ti, déjame amarte. De rodillas, de rodillas. Me postro ante ti para adorarte. De rodillas, sí, de rodillas. Te pido la corona que no morirá. De rodillas, hoy he venido de rodillas, contemplando tu grandeza en esa cruz. En esa cruz. Hermanos, qué lindo poder hacer que Dios inspire desde lo más profundo de nuestro corazón, como lo ha hecho conmigo, unas palabras de oración. Pues bien, hermanos, ya para ir culminando nuestro programa, por supuesto quiero que iluminemos este momento con la palabra de Dios. Y quiero sugerirles algunos textos que me les pueden ayudar para enriquecer su oración. Lucas 11, versículos 1 al 9, en donde el Señor nos enseña la oración de los hijos de Dios, el Padre nuestro. Y cuando el Señor nos da esa parábola bella, cuando un amigo va a llamar a nuestra casa, así sea a la madrugada, así sea por ser insistente, le aseguro, dirá el Señor, y les aseguro que Él se levantará y le dará lo que pide. Así que pidan y se les dará. En segundo lugar, qué lindo este texto, Mateo 26, 36, 46, cuando el Señor nos enseña a orar en el huerto y a poner en las manos del Padre lo que somos. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre de bondad. También encontramos Lucas 22, 17, 19. ¿Cuándo? Y da gracias en oración. De oración, y nosotros a su vez tenemos que aprender de él si nos hacemos llamar cristianos. También
Pueden buscar el texto, oren, orar es estar en vela, orar es estar en vigilancia, orar es estar despiertos. Qué lindo ese texto y muchos más que ustedes pueden encontrar en su crecimiento. Escucha la plegaria del ladrón arrepentido. Y este hombre en su pobreza, este hombre en su reino, acuérdate de mí. Es una hermosa oración en medio del pecado, en medio de la cruz. Pedirle a Dios nos dice que muchas veces no sabemos pedir en oración. Y yo los invito a que sepamos pedir. Pidamos al Señor que primera carta a los Corintios 1:4, porque yo también doy gracias por ustedes en mi oración. Qué lindo que nosotros oremos intercediendo unos por otros. Y por último, también la carta del apóstol Santiago, cuando les dice a la comunidad, si hay alguien enfermo, llamen a los presbíteros de la iglesia, que oren por él y la oración hecha por fe sanará al enfermo. Es uno de los textos que nosotros siempre utilizamos como sacerdotes en la unción de los enfermos. Pues bien, hermanos, precisamente en oración yo los invito para que pues sigamos adentrándonos en estos días de pandemia suplicando la oración. Hagamos esta oración precisamente a la Virgencita por el fin de esta pandemia. No dejemos de orar, mantengámonos orando constantemente. La oración nos mantiene alegres, vigilantes, despiertos, llenos de esperanza. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio. Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Señor, escucha nuestra oración. Bendice a todos tus hijitos, a todos los que han seguido nuestro programa, Señor. Gracias por este espacio que nos regalas. Bendito sea, Señor, porque nosotros tenemos hambre de ti y nosotros queremos acercarnos a ti, Señor. Nosotros queremos hacerlo. Escucha la oración de los enfermos. Escucha la oración de los más necesitados, Señor. Nos postramos ante ti de rodillas, Señor. Nos postramos suplicándote la sanidad de nuestro pueblo colombiano y del mundo entero. Nos postramos ante ti, Señor, suplicándote que nos liberes de esta pandemia, que nos regales la salud, Señor. Que bendigas, Señor, y sanes a todos los que están enfermitos de coronavirus. Ayúdalos, bendícelos. Que acojas las almas de tus hijos que han fallecido en estos días y a causa de este virus. Que bendigas a los médicos, enfermeras, que bendigas a los gobernantes, que bendigas a todos los sacerdotes, religiosas, a todos los laicos, a todos los comprometidos, Señor, para que nos mantengamos firmes y valientes, Señor. Y nosotros, al ser escuchados, te alabemos y te bendigamos. Escucha nuestra oración, Padre de bondad. Escucha nuestra súplica. Escucha una vez más la plegaria que hacemos con humildad y con amor. Hoy perdóname, Señor, por cuántas veces no he venido a adorarte en el sagrario. Por cuántas veces te he ofendido y te he fallado. ¿Qué más pido yo de ti si te he encontrado? Gracias, Señor, te doy las gracias por dejarme recostar en tu costado. Gracias,
gracias, Señor, te doy las gracias, pues no negaste el perdón a mi pecado, y por eso he venido de rodillas, me entrego todo a ti, déjame amarte, de rodillas, contemplo tu grandeza en esa cruz. Gracias, Señor, por escucharnos. Bendice nuestra oración. Bendice, Padre Santo, la plegaria de tus hijos. Muy bien, hermanos, muchas gracias por su compañía. Que el Señor me les enseñe cada día a orar más profundamente. Nos vemos en 8 días y que el Señor los acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Melodía entre tus labios. Has hecho una poesía entre tus labios, le has puesto melodía para alegrarnos. Y a mi padre y madre, que tu amor